Buenos días. ¿Por qué nos interesa Butterman como autora? Además de ser una de las referentes del análisis institucional en la Argentina, fue una de las primeras que estudió la dinámica de los pequeños grupos. Así, en el texto que ustedes tienen, va a comenzar analizando el hecho de que la palabra ya estuvo en los comienzos míticos de el homínido. ¿En qué sentido? Cuando ella inicia la tarea de auscultar desde cuándo viene el poder de la palabra, bueno, nos ubica justamente en estas primeras danzas, en estos primeros rituales, en donde frente a fenómenos de la naturaleza, en donde el hombre no tenía una explicación valedera, comienza a hacer algún rito o una danza, o para que llueva, o para que deje de llover, algún pedido, ¿sí? Frente a fenómenos, insisto, que no tienen explicación, y que finalmente esta danza, este ritual, surte efecto, ¿sí? De ahí es que progresivamente este cántico o esta palabra va a ir autonomizándose de este hecho puntual, y es ahí donde Butterman, va ubicando el poder de la palabra. Podemos pensar, por ejemplo, la oración para los creyentes, ¿sí? La oración para los creyentes es un puntal de fe, es lo que los une a Dios. Y finalmente esa repetición del Padre Nuestro, del Ave María, bueno, implica un determinado poder, digamos, frente a los acontecimientos de la vida, ¿sí? De ahí es que para Butterman es la repetición de la palabra la que produce efectos. Piensen en, bueno, en la infancia, en nuestra crianza, cuántas veces nos han dicho, vos siempre es el mismo, por qué te portás así, aprendés de tu hermano, etcétera, etcétera. Y si esto se repite una y otra vez, hay una posibilidad de que el pibe en algún momento piense, y sí, soy un cabeza dura, no soy como mi hermano. O sea, esta idea de la repetición produce efectos, o en todo caso, bueno, nos coopta, digamos, en nuestra posibilidad de movimiento. Para Butterman entonces, el lenguaje es un devenir de crisis y de lucha. ¿Por qué? Porque, lo saco textual, el lenguaje, por sus variaciones, dice ella, por el aumento de contenidos significativos para cada uno y por los cambios de sentido, eh, nos va a componer situaciones de conflictividad o de crisis, ¿sí? Eh, en este sentido, nosotros lo relacionamos a el texto de Fernández, cuando ella nos va a advertir de que el conflicto es algo inherente en las instituciones, ¿sí? En el sentido de que justamente cada cual ingresa a ese espacio social, ¿sí? O como decíamos, ustedes cuando ingresan a una institución, las reglas del juego ya están planteadas, ¿sí? El juego de posiciones también, y ustedes van a tener que empezar a jugar. Otro de los elementos que nos invita a Butterman para pensar es el lenguaje como, dice ella, construcciones conceptuales que enuncian, denuncian y cuestionan la circulación oculta del poder. Nuevamente lo vinculamos a Fernández cuando ella dice que en cualquier institución hay cosas que se muestran y hay cosas que se ocultan. Y esta es una definición de la institución, ¿sí? No podríamos quejarnos por ello, ¿sí? ¿Se está mintiendo? No. Hay una determinada circulación de la comunicación que ya tiene esta marca en el orillo en cualquier institución. Fíjense lo que estamos discutiendo ahora por estas semanas en relación a las fotos que salieron de la primera dama, ¿sí? Del año pasado. ¿Sí? Acá lo que se objeta es que estuvieron un año sin mostrar esto, y que en todo caso pareciera que el problema es que se haya mostrado, ¿sí? Fíjense cómo esto impacta, ¿sí? No estamos haciendo una valoración positiva o negativa de esto, en términos políticos, claro, sino que lo traemos a colación a partir de estas conceptualizaciones de Butterman, ¿sí? El poder de la palabra, y cómo, volviendo al ejemplo de estas fotos de la primera dama,
en muchas circunstancias la palabra del presidente también queda en algún sentido lesionada, ¿sí? Bien, volviendo a la autora, ella nos va a decir de que, bueno, en el interjuego institucional o se repiten rituales o se inventa la palabra acción. Esto es muy interesante porque ella reconoce que el lenguaje nos normatiza, ¿sí? Es un ritual, es una determinada codificación y que la modificación o el modo instituyente de cambio y transformación lo va a fundar la propia palabra. O sea, nuestra intervención en ese marco de lo instituido, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de lo instituido y lo instituyente, creo que ya lo hemos dicho, lo instituido es lo que está, son las reglas en las que uno se va a ir incorporando, ¿sí? Pero que en ese interjuego, a partir de la propia palabra, eso instituido se va modificando, ¿sí? O sea, el interjuego de lo instituido y lo instituyente es la dinámica de lo institucional, ¿sí? Es la dinámica de lo que sucede en las escuelas. Bueno, finalmente, para Buttelmann, la educación, ¿sí? Es un sistema instituido de normas y que se sostiene por su repetición, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de, por ejemplo, en nuestra ciudad, la escuela normal como primera escuela de América Latina, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, ¿por qué se sostuvo la escuela normal? ¿Qué rituales y mitos se repitieron? Efectivamente, hubo un grupo que llevó una idea a fuerza y que supo sostenerla a partir de los intercambios en los distintos actores. Y esto permanentemente se va renovando, se va, bueno, reconstruyendo, ¿sí? La Wader, ¿no? Con más de 20 años de existencia. 2x3 la Wader tiene algún conflicto, alguna crisis, ¿sí? Y están los agoreros de siempre, y no lo digo como crítica, sino que dicen, bueno, esto va a estallar en cualquier momento. Se dijo cuando fue el conflicto de la toma del rectorado en el 2007, se volvió a reiterar en el 2012, y seguramente cuando salgamos de la cuarentena y en presencialidad, volverán los reclamos por el edificio propio, por los concursos, y, ¿sí? O sea, y habrá que ver cómo cada cual va posicionándose, diciendo su palabra, interviniendo en el juego de posiciones, porque justamente ahí radica la dinámica de lo institucional. Y esto es lo que nos interesa de esta autora en particular. Bueno, fueron algunos elementos de Buttelmann como autora. Seguramente los seguiremos trabajando en la comisión. Buenos días.